Bueno, ahora tenemos que entrar adentro de las células, a ver qué pasa. Hasta ahora lo hemos llevado, con la lipoproteína los hemos vehiculizado hasta las células. ¿Qué pasa dentro de las células? ¿Cómo hemos llegado hasta las células? Las ha transportado estas lipoproteínas y han llegado como triglicéridos o como ácidos grasos, en algunos casos, y otros como glicerol. Entonces, este proceso se llama lipólisis, digestión o destrucción o lisis de las grasas. ¿Quién produce esta rotura de los triglicéridos? Como hemos visto en el otro caso, la lipasa. ¿Qué productos genera la acción de la lipasa? De nuevo, el glicerol y los ácidos grasos libres. Estos ácidos grasos libres pueden circular, pero no solos, sino unidos a una proteína, y esos ácidos grasos pueden entrar a la célula para que sean utilizados por la célula. El glicerol que se ha formado también puede ser utilizado por la célula y puede entrar en el ciclo de Krebs para la formación de energía. ¿Qué triglicéridos tenemos? Los exógenos, que venían por los kilomicrones, o los endógenos, que son aportados por VLDL, que han sido hidrolizados por la enzima LPL de los capilares. ¿Cómo se produce el metabolismo del glicerol? El glicerol entonces era ese alcohol que tenía 3 átomos de carbono y necesita un paso previo que es una fosforilación, o sea, se le pega en uno de los carbonos un grupo fosfato. Luego vamos a formar un compuesto intermedio convertido en un glicerol 3-fosfato. Este proceso puede ser reversible. Luego se forma la dihidroacetona y por una isomerasa va a formar el gliceraldehído 3-fosfato. Este último es el que tiene la capacidad de entrar en la glucólisis o en el ciclo de Krebs. O puede producir, acuérdense que la vía alternativa de la gluconeogénesis que se da en el hígado para volver a formar glucosa. Ese sería el caminito que sigue, o la posibilidad de los caminos que sigue el glicerol una vez que ha sido cortado los ácidos grasos del triglicérido. Ahora, ¿qué pasa con los ácidos grasos, con las colitas? Y aquí se nos va complicando un poquito. Ese catabolismo de los ácidos grasos se llama beta-oxidación. O sea, los ácidos grasos, para poder ser utilizados, debe llevar un proceso que se llama beta-oxidación. Para que la beta-oxidación suceda, necesitan esos ácidos grasos primero lo que se llama activarse. Y esa activación gasta energía, se gasta un ATP y se une a una coenzima, la coenzima A. Con ella unida es capaz de atravesar siempre que sea mediado por la carnitina. ¿Qué significa eso? A ver si lo tengo en el otro. Lo veamos aquí. Aquí está el dibujito del ácido graso unido a una enzima CoA y necesita de la carnitina para poder ser transportado hacia adentro. Una vez que está del otro lado de la célula, matriz mitocondrial, y estábamos en el citosol, nuevamente es eliminada la carnitina y vuelve como a reformarse ese ácido graso con el acetil-CoA. Ese paso simplemente es un paso como de activación que necesita ser mediado por la carnitina para poder suceder. Y recién de ahí va el proceso que se llama beta-oxidación, que ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo se llama el metabolismo de los ácidos grasos? Se llama beta-oxidación. Pero sí o sí necesita un previo paso que es el de la activación del ácido graso. Este sería el resumen que lo hubiera puesto al final, pero lo vamos a ver paso a paso, que tiene. Y en este caso ya estamos adentro de la mitocondria. En la mitocondria vamos a empezar la beta-oxidación. Esa beta-oxidación tiene 4 pasos. El primero es una oxidación. Oxidación, la palabra surge cuando es un agregado de oxígeno, pero después he visto que en la química la oxidación no solo es el ácido, es pérdida o ganancia de electrones. Entonces aquí no vamos a ver que hay un aumento del número de oxígenos especialmente, sino del aumento del número de oxidación.
Entonces lo que vemos aquí que la oxidación simplemente ha sido una generación de un doble enlace. En uno de los puntos ha habido una formación de un doble enlace. Ese doble enlace después es seguido de un paso que se llama hidratación. Esa hidratación es incorporar una molécula de agua, se abre el doble enlace y se genera un grupo oxidrilo. Eso desde el punto de vista químico, pero simplemente para que lo vayan advirtiendo cómo estos pasos químicos van generando la posibilidad de cortarlo. Luego, de nuevo, hay un paso que es una oxidación, que es volver a generar un compuesto que tiene hidrógenos, o sea, toma hidrógenos de este para formar un NAD reducido. Y el hidroxilo más el agua tiene dos hidrógenos, uno forma el NAD reducido y el otro va con un hidroxilo. Es como si hubiese puesto un hidrógeno aquí y el grupo oxidrilo aquí. Ahí entra la molécula de agua y lo hidrata. Luego se vuelven a perder y me forma, toma los hidrógenos y me forma el NAD-fosfato reducido. Luego viene el paso más importante, que es el corte. Le corta, si el ácido graso hemos dicho que tenían casi siempre cadenas pares, le corta 2. Si tenía 14, quedan 12. Ese 2 que se pierden es una molécula de acetil-CoA. Y me queda en el último paso, que se llama tiólisis, la cadena del ácido graso que tenía 18 o 20 me queda de 2 menos, 14, 16 o 18. Entonces, la beta-oxidación es el proceso que se produce dentro de la mitocondria y que la función es empezar a cortar esa cadena larga de carbonos en pedacitos de A2 que son acetil-CoA. O sea, el metabolismo de las grasas de los ácidos grasos, es la destrucción de esa cadena larga en grupitos de A2, que son acetil-CoA. Siempre es por eso en la síntesis de podemos ver también es de A2, porque va metiendo acetil-CoA, que son 2, por eso son pares. Entonces ahora que estamos en cómo los destruye, va cortando. Ese proceso de corte se llama beta-oxidación. Necesita previo una activación, que es por la carnitina, que es la que le permite incorporarse dentro de la mitocondria, y en este proceso, que lleva 4 pasos, que simplemente es una oxidación, una hidratación, una nueva oxidación y el corte o tiólisis. Lo importante de esto es que en estos pasos se consume un FAD reducido y se forma un NADH, que es lo importante porque como todos estos procesos son para aportar energía, son los que entran en la cadena respiratoria y fabrican o aportan grupos de ATP. Entonces, cada uno de estos hidratos de ácidos grasos largos, en cada uno de estos círculos de beta-oxidación, me corta 2, necesita 4 pasos. Entonces, cada vuelta me va a cortar, me va a generar un grupito acetil-CoA que tiene 2 átomos de carbono, un FADH, un NADH y el ácido graso que va a tener 2 carbonos menos. Entonces, supongamos que partimos del de 16, en la primera vuelta me ha cortado 2 y me ha quedado un acetil-CoA con 14, más un FAD y un NAD. En la vuelta que sigue, cortamos otros 2, me va a quedar un ácido graso de 12, más otro FAD, más otro NADH y más otro acetil-CoA. Y así sucesivamente hasta que me quede con todos acetil-CoA, FADH y NADH, y ya no me queda ningún residuo de porque lo he cortado en 2 acetil-CoA. Entonces, en este caso, que es el palmítico, que tiene 16 átomos de carbono, luego de la beta-oxidación completa, voy a tener 8 acetil-CoA, 7 FAD reducidos, 7 NAD reducidos, pero he gastado 1 en el primer paso, que era el paso de activación. Entonces, veamos otro ejemplo. En el caprílico, que tiene 8 átomos de carbono, ¿cuántas vueltas necesito para oxidarlo o romperlo entero? Si corto de A2, necesito 3 vueltas. Bueno, el primero corta y me queda 2, 2 y 2.
Entonces producirá, luego de 3 vueltas, 4 acetatos. Y en la beta oxidación hay 2 pasos que transfieren hidrógeno, esos que hemos visto, por lo tanto genera FADH2 y NADH. O sea, vamos a obtener 5 ATP. Acuérdense que el FAD en la cadena respiratoria produce 2 y el NAD produce 3. O sea que vamos a formar 5 ATP por vuelta que se necesita. ¿Cuántas vueltas puede dar en este? Hemos dicho que tenía 8. Es el número de vueltas va a estar dado por el número de carbonos dividido 2 menos 1. Siempre es menos que la resta. Y el número de acetatos va a ser el número de carbonos dividido 2. O sea, en este caso 8, si vemos a la fórmula, el número de vueltas es 8 sobre 2, ahí faltaría un paréntesis, menos 1, que sería 4, 8 sobre 2 es 4, menos 1, 3, 3 vueltas. Si yo tuviese un ácido graso de 10 carbonos, necesito 10 sobre 2 es 5, menos 1, 4 vueltas y formo 5 acetatos, si tengo de 10. Formo entonces 5 átomos de carbono por vuelta. Además, cada acetil-CoA, acuérdense que fabrica 12 ATP en el ciclo de Krebs, que lo veíamos. Por lo tanto, les restamos 2 de la activación y nos queda que por 3 vueltas formamos 15 ATP, con los 4 acetatos formamos 48, 2 en cada vuelta, en cada ciclo, y nos hace un total de 61 moléculas de ATP. Si ustedes ven en el número de ATP, el ácido graso es mucho más efectivo en la cantidad de energía que produce. O sea, los grasas son aportantes de mucho mayor calorías o de energía que un hidrato de carbono. En el palmitato 16, la oxidación va a formar, el primero hemos dicho que era la activación, necesitaba unirse al CoA, gastábamos 2 moléculas de ATP. Si sacábamos el cálculo, 16 sobre 2, 7. O sea, aquí el número de acetil-CoA. El número de acetatos es directamente 16 dividido 2, 8 acetil-CoA fabricamos. ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántas vueltas serían? Eran 8 menos 1, 7 vueltas. Entonces, en las 7 vueltas vamos a fabricar 7 FAD reducidos y 7 NAD reducidos, los que nos hacen, aquí no habíamos sumado, 8 acetil-CoA, que cada uno entra en el ciclo de Krebs y forma 12 ATP, por lo tanto 96. Y en el otro formábamos 5 por cada vuelta, 35, lo que hace un total de 129 ATP con un ácido de 16 átomos de carbono. Esto que le hemos dicho es el ejemplo general cuando la cadena no tiene doble enlaces. ¿Qué pasa si tiene un doble enlace? Y lo tenemos que transformar en una cadena primero sin doble enlace. Entonces puede ser que sea cis o trans de acuerdo a la posición de ese doble enlace. Entonces lo que primero va a actuar es una enzima que cambie la posición de cis a trans y después que rompa ese doble enlace y lo haga saturado y luego siga. O sea, sería como 2 pasos más. Entonces todo el proceso es igual, pero al tener insaturados, que pueden tener, hemos dicho que en la dieta, en el ser humano, son todos de posición cis, lo que hace es transformarlo en un trans, y para eso se requiere una enzima especial que se llama isomerasa, que este proceso, digamos, dicho así simplemente, pero se los muestro para que vean cómo es el paso, donde el ácido graso insaturado que tiene el doble enlace en cis o es trans, es transformado primero de cis a trans y luego puede entrar en la formación de la beta-oxidación a nivel de este caso, con 5 ciclos, porque hemos dicho un caso de 12 átomos de carbono. El número de ciclos va a ser 12 dividido 2 es 6 menos 1, 5 vueltas para formar 6 acetil-CoA. O sea, el ejemplo lo hemos visto en los casos de los insaturados, que son todos iguales. Cuando es en los saturados. Cuando es un insaturado, debe actuar una enzima que transforme o rompa ese doble enlace para que pueda actuar de cis a trans y luego el proceso de la beta-oxidación, que es exactamente igual. ¿Qué puede pasar? La mayoría de los ácidos grasos son pares, pero hay algunos impares. ¿Qué pasa en esos impares? Cuando corte, el último residuo, ¿de cuántos átomos de carbono es?
de 3. Entonces forma todos acetatos, salvo el último que se va a llamar, si era acetil-CoA con acetato de 2, se llama propionil-CoA cuando tiene un residuo de 3. O sea, el proceso es exactamente el mismo, solo que llegamos a un último residuo con un propionil-CoA. Desde el punto de vista químico no lo vamos a ver en detalle, pero para que lo entiendan, el que hemos visto en detalle es el primero, que es el general y que va para todos. Pero en los otros casos hay un paso, otros pasos más, que entiendan por qué sucede o cuál es lo que se forma. Entonces, los ácidos grasos con número impar de átomos de carbono son oxidados también por la vía de la beta-oxidación, pero se producen residuos o grupitos de acetil-CoA hasta que en el último ciclo, que nos quedan 5, se forma un acetil-CoA y un propionil-CoA. Estos compuestos pueden ir al ciclo de Krebs y van a aportar la cantidad de ATP que hemos visto en el otro caso. Pasamos a otro. Acuérdense que los lípidos eran los triglicéridos, el colesterol y otros más. Esto es simplemente qué pasó con los ácidos grasos, las colitas. Pero ya hemos dicho qué pasó con el glicerol también. O sea, hemos digerido, hasta ahora hemos comido los triglicéridos, hemos destruido los ácidos grasos largos y hemos destruido y hemos mandado al ciclo de Krebs el glicerol. Ahora hay otro proceso que se llama la cetogénesis, que es una vía también catabólica alternativa para los acetatos. ¿En qué, entonces, ahora ya estamos en condiciones de saber, o que me digan ustedes, en qué caminos metabólicos se fabrica el acetil-CoA? ¿Dónde lo habíamos visto? Acabamos de verlo en la beta-oxidación, ¿qué no? En la beta-oxidación de los ácidos grasos obtenemos un montón de acetil-CoA cortaditos. Pero habíamos visto que en la glicólisis o en la glucólisis teníamos la producción de 2 moléculas de 3 átomos de carbono, que era el piruvato. Producía la pérdida de un carbono que se llamaba decarboxilación oxidativa y me formaba acetil-CoA, que se entraba en el ciclo de Krebs. O sea, hasta ahora vemos que el acetil-CoA puede ir o al ciclo de Krebs por la formación hasta la oxidación, todo en dióxido de carbono y producción de oxígeno, o a la degradación de los ácidos grasos, que va a ir a formar nuevos ácidos grasos si es que hace falta. ¿Qué pasa? También hay una vía nueva, que es la cetogénesis, que es la formación de cuerpos cetónicos. Ahora vamos a ver cómo y en qué caso. Esto se considera como una ruta de rebosamiento. ¿Qué quiere decir? Con tanta la cantidad de ácidos grasos que hemos consumido, en general puede ser esa una vía, o la producción del depósito, o la necesidad de utilizar estos acetil-CoA por otro motivo. ¿Cuándo se estimula esta ruta? Cuando hay una falla en la ingesta de los hidratos, una falla o un déficit en la ingesta de los hidratos de carbono. Entonces, que se produce justamente lo que se llama la cetogénesis, que está dada especialmente en el hígado, y es cuando hay excesivas o altas concentraciones de acetil-CoA o de enzima que lo sintetiza en el hígado. ¿Qué pasos lleva esto? Ustedes imagínense que hay una alta disponibilidad de acetil-CoA. Entonces, por acción de una enzima, que es la tiolasa, va a formarse la unión de esos dos grupos acetatos, que tienen 2 y 2, y que se llama acetoacetil-CoA. Ese acetoacetil-CoA, por acción de otra enzima, que es una sintetasa, porque lo va a unir, forma este otro compuesto intermedio que se llama 3-hidroximetil-glutamil-CoA. Y este es el que va a formar, junto con la formación se forma el acetoacetato, que ya estaba previamente formado, va a actuar otra enzima y nos va a formar el acetoacetato, que puede ir por decarboxilación, pierde un grupo acetilo y forma la acetona. Entonces, cuando tenemos una alta concentración de grupos acetila-CoA, también puede ir a la formación de acetona, o de acetoacetato en un paso anterior y acetona.
¿Para qué? Es una manera, a ver, de aportar. Lo que sí vamos a saber que tienen que tener claro ustedes es que los ácidos grasos no nos aportan glucosa al organismo. No hay ningún camino metabólico que el ácido graso se pueda transformar en glucosa. Lo que sí necesita es, especialmente las células cerebrales, es funcionar, que necesitan una demanda permanente. Son los únicos que pueden utilizar estos grupos de la cetogénesis para poder funcionar. O sea que son vías como de, que utiliza como de una estrategia para no quedarse, para mantener la vida. Entonces para poder oxigenar o para poder utilizar. Aquí no sé por qué lo he puesto en que es las vías de la glucosa a partir de las grasas. Solo hemos dicho entonces que del triglicérido que tenía el glicerol y el ácido graso al lado, solo la cadena de los 3 átomos de carbono puede entrar al ciclo de Krebs para fabricar glucosa. Entonces es el único que se llama potencialmente glucogénico. Pero los ácidos grasos, las colitas, no aportan ningún camino metabólico para la formación de glucosa. Aquí vemos ya cómo podemos ir uniendo las vías catabólicas que hemos visto. Hemos visto que la glucosa podía ser ingerida como monosacáridos o polisacáridos, formaba piruvato, acetil-CoA, entraba al ciclo de Krebs y formaba el dióxido, producción de energía. Hemos visto que los lípidos, tenemos el glicerol y los ácidos grasos. El glicerol podía entrar como piruvato e ir al ciclo de Krebs, y los ácidos grasos formaban residuos de acetil-CoA solamente. Proteínas que no hemos visto ahora, también los aminoácidos pueden aportar algunos a nivel del ácido pirúvico y otros a nivel del acetil-CoA. ¿Cuándo íbamos a necesitar nosotros, el organismo, sintetizar los ácidos grasos? Cuando la cantidad de glucosa que consumimos es superior a la que nuestro organismo necesita, va a ir a la formación, el exceso de ácidos grasos. O cuando la cantidad de grasas que consumimos supera las necesidades calóricas, también va a depósito como ácidos grasos. O cuando está en estado al revés, de demasiada ayuno de hidratos de carbono, necesita ir a tomar las cadenas carbonadas de algunos aminoácidos, porque no hay aporte de hidrato de carbono, y va a fabricar también la biosíntesis de ácidos grasos por necesidades. ¿Cómo los hace esta síntesis de ácidos grasos? A ver, quiero que lo entiendan. Hemos incorporado ácidos grasos, o colesterol o lípidos. El intestino formó las micelas, ha pasado al intestino. Hemos formado las estructuras que permiten ser transportadas, las lipoproteínas. Se ha vuelto a formar el triglicérido en el enterocito para formar las lipoproteínas. Va a circulación. Se vuelven a cortar en ácidos grasos, segunda vez, para que puedan ser introducidos dentro de la célula. Y dentro de la célula volvemos a fabricar los ácidos grasos, que se llama ANOVO, para la utilización dentro de la célula. Entonces, es como que en el organismo parece hasta ocioso, los rompe, los vuelve a fabricar, los rompe, los vuelve a fabricar. Pero hay en distintas etapas, o en 3 etapas diferentes, donde los destruye para la digestión, para la formación de las lipoproteínas y para la utilización dentro de la célula. En los hidratos de carbono no pasa esto de que está tantas veces distintas. Entonces esto se llama síntesis ANOVO de ácidos grasos. Dentro de la célula ya es esto. Lo otro ha sido cortar, catabolizar, y esto fabricar en la estructura dentro de las células para distintas necesidades como las que hemos visto en la anterior. Entonces, ¿cómo hace para fabricar o de qué se vale, a partir de qué, para fabricar los ácidos grasos? De los acetil-CoA, obviamente. El acetil-CoA, que viene ¿de dónde? De la beta oxidación de los ácidos grasos, los ha destruido. Tenemos acetil-CoA. También podía haber venido de la hidrólisis de la glucosa, forma piruvato y forma acetil-CoA. O también, que eso lo vemos después, de el catabolismo de las proteínas. Entonces, lo cierto es que tenemos acetil-CoA y lo tenemos que pasar adentro de la célula. Entonces necesitamos un transportador
Ese transportador hacia adentro de la célula está mediado por un citrato, se llama transportador de citrato. ¿Cuál es la función? Nada más que ese, ayudarlo a pasar el acetil-CoA hacia adentro. ¿A través de qué? De una citrato sintetasa se forma el citrato. El citrato es el que es capaz de atravesar la membrana. Una vez que está del otro lado de la membrana, una enzima lo vuelve a destruir al citrato y se vuelve a formar el acetil-CoA. O sea, el objetivo aquí era meter el acetil-CoA. ¿Cómo lo hace la célula? Por una enzima citrato sintetasa lo transforma en citrato. Como citrato puede pasar y una vez que está adentro lo vuelve a romper y se vuelve a formar el acetil-CoA. El acetil-CoA es el que se necesita del lado de adentro. Esos son sistemas de transporte que tiene la célula. Una vez que está adentro, ese acetil-CoA puede ir directamente a la fabricación de los ácidos grasos. O si no,